Hola, mi nombre es Adrián y soy un estudiante que está empezando en la carrera de diseño y desarrollo de software. He tomado la decisión de enseñar a modo de aprender por este medio que es YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre las clases, atributos y métodos. ¿Qué es una clase? Es la definición general de una entidad y esta representa la estructura y comportamientos de un objeto mediante los atributos y métodos. Por ejemplo, pueden ser personas, coches, puede existir también la clase libros, la clase alumno, productos, etc. La clase en sí sería la plantilla para crear objetos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una instancia simple de una clase. Esta mantiene la estructura y el comportamiento de la clase. Por ejemplo, un sistema de compra en línea podría tener como objetos los carritos de compra, el cliente y producto. ¿Qué son los atributos? Son proporciones de información que tiene un objeto o se conoce de sí mismo. Estas se declaran con identificador del tipo correspondiente, que es lo que vamos a ver más adelante. El atributo sería la característica que tiene el objeto o las características. Los métodos son acciones que se realizan sobre un objeto para consultar o modificar su estado, y estas forman parte de una clase del cual se manipulan sus variables. Los métodos, como bien dice abajito, serían las funciones que el objeto cumple. En esta imagen podemos observar un ejemplo con el mundo real. Por ejemplo, tenemos la clase coche. La clase coche tiene como nombre coche funciones o métodos, las cuales son arrancar, ir, parar, girar. Y sus atributos o datos son color, velocidad y carburante. Por ejemplo, acá tenemos el objeto llamado Ferrari. Se nombra de esta forma el objeto y sus funciones o métodos serían arrancar, ir, parar y girar, que serían las acciones que puede hacer nuestro Ferrari. Y sus características o atributos serían que es de color rojo, que su velocidad es de 280 km por hora y carburante lleno. Esas serían las características de nuestro Ferrari. Ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio en Eclipse. Listo, una vez acá vamos a crear nuestra clase que se va a llamar alumno. Se va a llamar alumno y listo, la creamos. Entonces, en esta clase vamos a crear primero que todo el atributo o los atributos. Vamos a ponerle atributos. Listo. Nuestros atributos serán de tipo entero. Nuestro alumno va a tener un código, puede ser código estudiante, un atributo de tipo string, que es de tipo cadena, para que se pueda ingresar sus apellidos, nombres y el curso que está llevando. También vamos a tener un atributo double para poder ingresar valores numéricos decimales, los cuales van a ser nota 1 y nota 2. Listo. Estos serían nuestros atributos de tipo entero, que va a ser el código del estudiante, de tipo string, de tipo cadena, para ingresar el apellido, nombres y cursos de nuestro estudiante y sus notas, las cuales vamos a promediarlas ahora. Se van a crear funciones, que son los métodos, funciones. Primero vamos a crear nuestra función, que va a tener de nombre imprimir. Esta función de tipo void no nos retorna nada, pero nos permite ingresar. Bueno, lo que vamos a hacer acá es imprimir todos
los atributos que tenemos en nuestra clase. Así que vamos a poner print. El system.out.print nos sirve para enviar un mensaje a la consola. Entonces vamos a mostrar nuestros atributos en la consola. Vamos a agregar código en nombres, los apellidos, curso, nota 1 y nota 2. Listo. Entonces este método nos va a permitir mostrar, voy a ponerlo acá. Nos va a permitir mostrar los atributos en la consola. Luego vamos a crear nuestra siguiente función, que va a ser de tipo double, porque esta nos va a retornar un valor decimal, un número con números decimales, promedio. Listo. Lo que vamos a hacer acá es calcular el promedio del estudiante mediante sus dos notas. Recordemos que el promedio se calcula la suma de las notas entre la cantidad de notas. Es decir que vamos a poner promedio va a ser igual a nota 1 más nota 2. Esto lo ponemos entre paréntesis, entre 2. ¿Por qué? Porque son dos notas. Listo. Entonces tenemos que promedio va a ser el promedio de nuestras dos notas. Luego, como es una función, necesariamente tenemos que retornar un valor. Y vamos a retornar el promedio. Listo. Por último, vamos a crear nuestra función de condición. Ingresamos string, condición. Listo, a ver. Lo que vamos a hacer en nuestra función de condición es retornar si el estudiante está aprobado o desaprobado. Lo que vamos a hacer mediante if y else. Usamos if. Lo que estamos diciendo acá es si promedio, si la función promedio, si el promedio es mayor o igual a 13, y me retorne que el estudiante está aprobado. Recordemos que promedio o la función promedio es la que nos va a devolver el promedio. ¿De acuerdo? Entonces ponemos caso contrario, que es else. Caso contrario, si no se cumple lo anterior, que me retorne que el estudiante está desaprobado. Desaprobado. Listo. Recuerden cerrar con punto y coma siempre sus solución. Listo. Una vez tengamos listas nuestras funciones, vamos a pasar a llamarlas. Listo. Una vez acá, lo primero que vamos a hacer es importar la librería de scanner, que se importa como java.util.scanner. Esta librería nos permite ingresar datos y vamos a definirla así. Vamos a ingresar scanner s va a ser igual a new scanner Lo que estamos haciendo acá es que estamos denominando a la variable s, la cual nos va a permitir ingresar datos
Y acá, por ejemplo, este punto system.in, el int es de input, la cual nos permite una entrada de datos. A ver, vamos a llamar a la clase alumnos, la vamos a denominar con la variable alt, que va a ser igual a new alumnos. Listo. Por ejemplo, acá para poder llamar a un atributo de nuestra clase, podemos ingresar de esta manera. Podemos decir alumno va a ver, tenemos por ejemplo nombres, el atributo nombres, le podemos decir que va a ser igual a, yo que sé, Adrián. Entonces lo que podemos hacer acá, perdón, acá me confundí, es sin ese. Lo que podemos hacer acá es imprimir. Por ejemplo, voy a imprimir imprimir. Por ejemplo, yo he ingresado el dato que los nombres van a ser Adrián, y estoy llamando acá a mi función de imprimir. Nuestra función de imprimir nos va a imprimir, como dije, los atributos. Lo único que nos va a salir es el nombre Adrián, porque es a lo único que he denominado como dato Adrián. Entonces vamos a iniciar esto y vamos a ver en nuestra consola que sale 00 null null y solo Adrián. Listo. Ya sabemos cómo llamar e ingresar un dato, pero vamos a ingresar nuestros datos con scanner. Por ejemplo, vamos a poner system, que ya lo dije, nos permite mostrar un mensaje en la consola. Print el print ln nos permite que se haga un salto de línea. Entonces vamos a decir ingresar el código del estudiante. Listo. Acá lo que se nos va a mostrar es el mensaje, ingresar el código estudiante. Pero ¿cómo podemos ingresar un dato? Eso lo hacemos así. Llamamos al atributo código, le decimos que va a ser igual a s.next. S nos permite usar la librería scanner. Next int, porque es de tipo entero, recordemos que es de tipo entero. Acá está. Int y cerramos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que va a hacer es nos va a permitir ingresar un dato de tipo entero, y el dato que ingresemos va a ser igual a se va a ingresar al atributo código. O sea, el atributo código va a ser igual a lo que vamos a ingresar, al valor entero. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a hacer al print, imprimir. Listo. Entonces me va a decir que que ingrese un valor, y luego vamos a ver cómo se imprime. Ingresar, este va a ser mi código, y listo. Acá, como pueden observar, este es el código estudiante como se muestra acá, y lo demás estaría no se hubiera ingresado nada, entonces sería nulo. Listo. Entonces vamos a repetir esto. Vamos a repetirlo. Acá vamos a poner espacio. Y acá vamos a llamar a los nombres, al nombre. Pero acá le debemos quitar el int. El int nos permite ingresar enteros. Si le quitamos el int, nos va a permitir ingresar cadenas. Entonces, acá también el nombre del estudiante, apellido. Acá también este es de tipo cadena, entonces tenemos que dejarlo así, apellido,
Listo. También lo que seguiría sería nuestro curso, que es de tipo string, o sea cadena, no hay que olvidarnos. Usar el curso del estudiante, curso. Ya listo el curso. Nos faltaría ingresar las notas, recordemos las notas. Entonces vamos a poner alt nota 1, nota 1 va a ser igual a s punto next double. En este caso estamos ingresando, le estamos denominando de tipo double, porque recordemos que nuestras notas van a ser, si bien pueden ser de tipo entero, se puede ingresar notas también de tipo decimales. Listo, entonces vamos a decir system.out.print. Es un poco tedioso estar escribiendo esto, pero bueno. Ingrese la nota 1. Ingrese la nota 1. Vamos a copiar esto para hacerlo de manera más rápida. Acá sería la nota 2. Acá nota 2. Listo. Ya tendríamos, ya estarían todos los datos para poder ingresar. Lo único que nos faltaría o quedaría por hacer sería, a ver, acá para llamar podemos también ingresar un atributo. Por ejemplo, vamos a crear double, una variable double que se va a llamar promedio, y otra de tipo string que se va a llamar condición o contra, así lo voy a poner. Ajá, listo. Entonces prom, que es de tipo double, va a ser igual a la condición promedio, perdón, prom va a ser igual al atributo promedio que va a estar en la clase alumno. Esto lo cerramos, y la condición, que es de tipo string, recuerden que es esta de acá, de tipo string, la cual nos retorna si el alumno es aprobado o desaprobado, va a ser igual a la condición de la clase alumno. Listo. Una vez hecho esto, vamos a dibujar lo que son el promedio del alumno más, acá tenemos que poner un más para sumar un string, para mostrarlo con el promedio, que es el prom. Listo, aquí lo que nos estaría dibujando sería el mensaje. El promedio del alumno es más prom. Recordemos que prom lo hemos igualado al valor de la función promedio. La función promedio nos retorna, es esta de acá, nos retorna el valor del promedio, que es la suma de la nota 1 más la nota 2, y eso entre la cantidad de las notas, que serían 2. Listo. Entonces ahora vamos a dibujar system.out.print. Acá me faltó una T. Lo que vamos a dibujar es la condición. Recordemos que la condición, que es de tipo string, nos va a retornar los valores o las cadenas, mejor dicho, si el alumno está aprobado o desaprobado. Recordemos que es dependiendo si la nota es mayor a 13 o igual a 13, el alumno va a estar aprobado. Y si no es de esa manera y el alumno tiene una nota menor y diferente de 13, el alumno va a estar desaprobado.
Entonces vamos a dibujarlo de esta manera. Vamos a decir que el alumno está y acá con listo. Ahora lo que nos quedaría por hacer sería ingresar el valor de cada atributo. Listo, una vez ya hayamos acabado, vamos a iniciar. Voy a ingresar el código de estudiante, que va a ser este, el nombre, mi nombre Adrián, mi apellido Coronel, el curso de matemática, la nota 1, que bueno, como yo soy buen estudiante, voy a ponerme 17, y mi segunda nota 16, y listo. Como podemos ver, nos arroja el promedio del alumno, que es 16.5, y que estamos aprobados. Del lado contrario, si yo ingreso el código de estudiante, mi nombre, mi apellido, mi curso, comunicación, mi nota, que es mala, de 10, y mi otra nota, que es 9, podemos ver que nos arroja que nuestro promedio es de 9.5 y que estamos desaprobados. Listo, chicos, eso sería todo por hoy día, y envío un saludo para Gabriel, que me ha pagado para saludarle. Y nada, nos vemos en un nuevo video.